sin duda el tema de maternidad, de embarazo, es un tema que siempre tiene muchos seguidores, ya sea el primero o segundo embarazo, el proceso, el periodo de gestación para cualquier mujer y para la familia en general, viene sin duda acompañado de ansiedad, de preguntas, de una serie de experiencias indescriptibles muchas veces, pero que ahora lleva más encima este título de en tiempos de pandemia, en tiempos de un COVID-19 que nos enfrenta a una situación totalmente adversa y desconocida. Entonces, doctor, antes de empezar a hablar del embarazo y de la preparación para el parto en sí, quiero compartirle una pregunta que nos han levantado mucho por redes sociales en los últimos meses ya, y tiene precisamente que ver con los protocolos que se están llevando a cabo para el gran momento, para el momento del parto. ¿Qué nos puede responder frente a eso? Hoy día, ¿cómo están abordando el parto en un contexto tan complejo? Sí, sí, realmente es muy complejo. Tú sabes que el parto es dentro de los eventos del ser humano probablemente uno de los eventos que concita más ansiedad, más miedo, más preguntas, ¿cierto? Tanto de la madre como del padre, porque aquí en realidad es la pareja la que está involucrada en todo esto. Y por lo tanto es realmente un evento que concita mucha ansiedad y ahora peor todavía porque las madres ahora no saben qué es lo que va a pasar, si su parto va a ser normal, si va a ser cesárea, si va a ser inducido, si va a ser espontáneo. Y, y la verdad que igual ha sido muy cambiante porque desde que empezamos nosotros, bueno, el primer caso de COVID-19 en nuestro país fue el 3 de marzo. Y Sí. desde ahí para adelante los protocolos han cambiado, pero enormemente, enormemente. Nosotros siempre hemos intentado, ¿cierto?, de favorecer mucho lo que es el apego y por lo tanto tenemos ciertos protocolos especiales que probablemente a lo mejor en otras partes no se da mucho, pero acá hemos tratado de privilegiar eso igual, del COVID. En el momento del parto, bueno, aquí hay varias situaciones en realidad que pueden pasar, ¿cierto? Ujú. Claro, porque hay Y distintos tipos de parto, lo que decía usted, el parto espontáneo, la cesárea claro, programada, el parto inducido, y etcétera. depende, claro, y depende del estado que tenga la paciente. O sea, la paciente puede estar contagiada, ¿cierto? Puede tener Mm. una PCR positiva, puede estar sospechosa, ¿ya? Puede estar con síntomas, pero nosotros no sabemos en realidad todavía si es PCR positiva o no. O simplemente puede estar con su PCR negativa. Entonces nosotros lo que hemos hecho ahora es hacer un tamizaje o un screening universal, o sea, a todas las pacientes. En este momento le estamos pidiendo a todas las pacientes embarazadas, tanto electivas, en donde nosotros les pedimos 48 horas antes el examen, como las pacientes que llegan en forma espontánea a la clínica y en ese momento se les hace la PCR. Entonces ahí se van a ir dando distintas situaciones, ¿ya? En primer lugar, te quiero decir que nosotros no estamos privilegiando ni la cesárea ni el parto normal, nada, sino que estamos siguiendo los mismos cánones de siempre, o sea, un parto normal debiera ser cuando ese parto se pudiera realizar. Se dan las Las condiciones, cesáreas, claro. exactamente, las cesáreas se están realizando exactamente igual, las electivas, y no estamos programando nada. Hay algunos médicos, sí, que de repente prefieren hacer programación de inducciones, por ejemplo, para lograr un parto normal un poco más programado. Pero en general la clínica tiene la política de que todo sea espontáneo, excepto las cosas, cierto, que programada la cesárea electiva. Claro, Ahora, doctor, sí, sí, justamente le iba a consultar porque los partos electivos que usted mencionaba tienen una PCR que se toma 48 horas antes de la intervención. Pero en el caso de los espontáneos, ¿cuál es el rango de tiempo para la entrega de los resultados pensando en que la dilatación puede ser muy rápida sí. en algunos casos? En general en la clínica estamos teniendo los resultados antes de las 24 horas. Máximo en realidad se demora el resultado de estar 24 horas, pero normalmente lo estamos teniendo antes del resultado, alrededor de 12 horas más o menos es lo que se tiene. Entonces, claro, si llega una paciente en forma espontánea, bueno, antes de eso, entre paréntesis, estamos tomándole universalmente a todas las embarazadas, pero también a sus parejas.
¿ya? En este momento se les toma a los dos, ¿ya? Entonces, si esta persona llega con su parto en forma espontánea, con contracciones a la clínica, lo que se hace es tomarle la PCR en ese momento. Ahora, cuando se toma la PCR, porque no la trajo en realidad, porque no alcanzó a tomársela, esa paciente se considera como COVID positivo. Y se trata como COVID positivo en cuanto a las técnicas de aislamiento que se van a tener con ella. ¿Cuáles ¿Ya? son? Al igual que con su pareja. Entonces, las técnicas de aislamiento son las técnicas habituales de contacto y de gotitas. O sea, toda persona que va a entrar a la sala de parto, que es nuestra sala de atención integral de parto, tiene que entrar con delantal, con guantes, tiene que entrar con mascarilla y tiene que entrar con antiparra o escudo facial. Entonces todas las personas tienen que entrar con sus elementos de protección personal adecuados a esta sala de parto. Y una vez que se tiene el parto... Doctor, disculpe, me queda la duda. ¿Todas estas personas están constituidas por el equipo médico o también estamos hablando del papá o del acompañante que la mamá elija? Sí, también. El acompañante también puede estar dentro de la sala de parto y tiene que estar con todos estos elementos de protección personal igual, ¿ya? Perfecto. Pero el papá puede estar durante todo el trabajo de parto y durante el parto también, ¿ya? Una vez que ocurre el parto, si no tenemos todavía la PCR, el recién nacido va a quedar en aislamiento conjunto con la mamá. Eso significa que el recién nacido se va a la habitación con su mamá y queda en un aislamiento que se llama conjunto, en el que la cuna tiene que estar por lo menos a 2 metros de separación de la madre. La madre le puede dar pecho, pero esto tiene que ser con ciertas medidas de seguridad, con mascarilla, lavarse bien las manos con agua y jabón antes de darle pecho, y solamente la madre va a poder hacer eso. Ahora, como te decía, en la PCR nos llega rápidamente, por lo tanto, una vez que llega el resultado de la PCR, si esta es negativa, se levantan las medidas de aislamiento y todo vuelve a su normalidad. Perfecto. Doctor, para resumir, para la gente que se está incorporando, estamos hablando de los protocolos de parto en este contexto de COVID-19. Entonces, los partos programados, ya sea cesárea o inducción, se toma la PCR 48 horas antes del evento. Exactamente. Y en el parto espontáneo se toma cuando la mamá llega a la urgencia con contracciones. Exactamente. En caso de que ya sea el de parto programado o el parto espontáneo, el resultado sea positivo, eventualmente el acompañante podría entrar al parto tomando todas estas medidas de seguridad que usted mencionaba, con los protectores faciales, traje, etcétera, y acompañar a la mamá durante el proceso, ¿verdad? Exactamente, sí. Ahora ahí estamos teniendo una diferencia en realidad. Cuando la PCR es positiva, ¿cierto? Al acompañante solamente, si es PCR negativo, por supuesto, lo estamos dejando entrar al momento del parto. Perfecto. Porque si el proceso del parto se va a alargar mucho, preferimos en realidad que no haya tanta gente dentro de la sala de parto, por lo tanto el padre debiera estar fuera de esta sala y ingresar a la sala solamente en el momento del parto. Perfecto. ¿Ya? Ahora, ahí hay una diferencia en cuanto al aislamiento del recién nacido, porque cuando la PCR es positiva de la madre, lamentablemente el recién nacido tiene que quedar en aislamiento en neonatología, porque además la madre, si es PCR positiva, ya no va a poder estar en el edificio de la maternidad, que es la Torre C, sino que se tiene que ir al edificio B, que es la zona en donde están todos los pacientes con COVID positivo. ¿Ya? Nosotros tenemos una segregación en la clínica en cuanto a que tenemos una torre, que es la Torre C, que es la torre limpia, por decirlo así, porque esa torre no puede haber ningún paciente que sea COVID positivo. Por lo tanto, todo paciente que sea COVID positivo se tiene que ir hacia la torre B, que es donde están todos los pacientes con COVID positivo. Entonces, en esa situación, ella no puede estar con su recién nacido porque no hay ninguna condición como para poder tenerlo ahí, tanto por el personal de neo, etcétera. Por lo tanto, ahí ese recién nacido tiene que quedar en aislamiento en neonatología.
Y a ese recién nacido se le van a hacer pruebas de PCR, que se le hace a las 6 horas y a las 12 horas para chequear también el recién nacido que no vaya a salir positivo. Y en ese caso, doctor, si se ve que el recién nacido es negativo y su mamá estaba positiva, después, ¿cómo viene el proceso El proceso posterior? posterior, sí. El proceso posterior es el siguiente. Una vez que la madre está de alta, ¿ya? Esperemos que ella no vaya a tener ningún problema también, ¿cierto? Que no ¿Se se vaya a mantienen, agravar. se mantienen los días como estándar, no sé, 2, 3 días aprox, dependiendo si es Exactamente, normal o sí. cesárea? Sí. 3 días y 4 días si es cesárea. 3 días si es parto normal, 4 días si es cesárea. Se mantiene eso siempre y cuando la mamá, siendo PCR positivo, o sea, teniendo la enfermedad de COVID-19, no vaya a tener ninguna complicación, por supuesto. Si ella no tiene ninguna complicación, se va de alta y se va con medidas estrictas de aislamiento con su recién nacido. Entonces, en la casa, cuando ella esté en la casa, va a tener que tener una persona que se haga cargo de este recién nacido durante el tiempo que dure su cuarentena. Ahora, ella le va a poder dar pecho Pecho. porque está demostrado que no hay paso del virus a través de la leche. Por lo tanto, le va a poder dar pecho y le puede dar incluso directamente, o sea, no, sin necesidad de sacarse la leche. Y para eso, lo que decíamos, enseñanza de lavarse bien las manos con agua y jabón antes de darle pecho, usar mascarilla cuando le dé pecho y una vez que termine, la persona que va a estar a cargo de este recién nacido es el que tiene que mudarla y darle todos los cuidados que tiene que tener este recién nacido. Perfecto. Doctor, retrocedo un poco porque hay varias preguntas que nos han Ujú. hecho que tienen relación con el apego. Entonces, si podemos retroceder en lo que comentaba, si se está realizando apego y en qué caso. En todos los casos, el único caso en que no se está realizando apego es en el caso de que la madre sea PCR positiva. Ese es el único caso en que no se realiza apego. En todos los otros casos, incluido el caso en que no sabemos todavía el resultado de la PCR y que lo consideramos a la paciente sospechosa, en esos casos sí se está realizando el apego igual que siempre. Perfecto. Ahora, nosotros tenemos, además de la toma de la PCR, tenemos una encuesta que se realiza a toda paciente que ingresa a la maternidad. Y en esta encuesta, tú le vas a preguntar si la paciente está en contacto con algún familiar que tenga PCR positivo, o sea, si ella es contacto estrecho con alguien PCR positivo o no, y se le pregunta sobre todo los síntomas que puede dar esta enfermedad, tos, o sea, dolor de garganta, Claro, para ir falta de evaluando olfato, los dolores riesgos. de cabeza, fiebre, etcétera. Entonces, si tú tienes esa encuesta negativa absolutamente en todas las preguntas que tú le hagas, esa paciente se considera como probablemente negativa para PCR y se hace el apego como siempre en realidad. Doctor, nos pregunta Rocío si eventualmente el papá podría hacer el apego por la mamá. Eh, Ese podría ser, si la mamá es PCR positivo, por supuesto se puede hacer porque el papá va a poder entrar, siempre y cuando, ¿cierto?, él El sea negativo. negativo, ¿cierto? Y puede estar durante algún tiempo, una media hora o un poco más, a lo mejor con su recién nacido, antes de que se vaya a A la neo. neonatología, al aislamiento, exacto. Perfecto. Sí, eso es Doctor, posible. con respecto también a la estadía de la mamá en la clínica, preguntan bastante con respecto a las visitas. ¿Qué tan restringidas están o si eventualmente están prohibidas o si están permitidas aún? Las visitas nosotros, la verdad, que las tenemos prohibidas desde un principio. Desde muy entrada la pandemia en nuestro país, nosotros decidimos restringir la visita. Por lo tanto, desde hace mucho tiempo ya que visitas no hay. Solamente el acompañante puede estar. Y ahora, cuando estamos en un periodo epidemiológico de carga viral muy alta, en este momento sí permitimos que el padre o el acompañante, ¿cierto?, esté con la puérpera, pero tenemos un cambio también ahí, porque ahora lo que hacemos es que este acompañante esté dentro de la habitación, pero él, si se queda en la habitación, ya no puede salir. No puede salir ni Perfecto. siquiera al pasillo, ¿cierto? No puede andar dándose vueltas dentro de la clínica,
Por lo tanto, tiene que estar dentro de la habitación. Hasta el Ahora, día del si alta. hasta el día del alta. Si él en algún momento dice, sí, yo tengo otro hijo y tengo que ir a cuidarlo, ningún problema, va a cuidar a su hijo, pero ya no puede volver. Perfecto. O sea, el acompañante se queda hospitalizado literalmente junto con la mamá. Perfecto. Bueno, doctor, con respecto al apego también, quería hacerle una consulta que salió más arriba y ¿Ya? dice, si puede describir un poco en qué consiste el proceso de apego y si hay diferencia entre el apego de cesárea y parto normal. Yo creo que sí hay diferencia en realidad. El apego que hacemos nosotros durante el parto normal consiste en un apego piel con piel que se hace inmediatamente que uno extrae el recién nacido, uno le pasa este recién nacido a la madre que se lo pone en el pecho. Está el pediatra ahí, por supuesto, mirando todo esto. Y si él encuentra que este recién nacido está bien y no tiene problema, la madre se puede quedar con su guagua un largo tiempo. Incluso hay veces en que el neonatólogo se va a ver otras guaguas y vuelve a los 40 minutos, a veces incluso a la hora. Y la madre está todo ese rato en realidad con su recién nacido. En cuanto a las cesáreas, ahí cambia un poco porque, cierto, la situación es distinta, las condiciones son distintas, pero también hemos tratado de hacer algún tipo de cesáreas humanizadas, haciendo una cosa que se llama la técnica del túnel. Y la técnica del túnel consiste en que cuando uno extrae el recién nacido a través de la pared abdominal, uno levanta los paños quirúrgicos que tiene a nivel de la zona torácica nada más, los levanta para poder pasar a la bobita por ahí, cosa que la Perfecto. mamá reciba inmediatamente a su recién nacido una vez extraído del interior del útero. Y ahí ella también se puede quedar un rato, como en las cesáreas, ¿cierto? Las mamás están con sus brazos abiertos, incluso medios amarrados a veces, porque necesitan pasar vías venosas, tomar la presión, etcétera. En ese momento se ayuda a que ella pueda abrazar a Tomarlo, su claro, hijo y se suelta los brazos para que ella pueda, claro, pueda tomar a su tener hijo contacto. y tener contacto con él sin ningún problema. Perfecto. Ahora, ese apego puede ser un poco más corto, depende un poco también de la cesárea, depende del neonatólogo que está ahí, ¿cierto? Y generalmente está un rato con la mamá, el neonatólogo ahí lo saca, lo examina, le hace todo el examen, lo pesa, lo mide. Y después que termina todo eso, si la cesárea todavía no ha terminado, lo visten y se lo pasan de nuevo a la mamá hasta que termine la cesárea. Perfecto. Clarísimo, doctor. De hecho, lo comentan un poco más arriba. Muy buena la explicación. Doctor, pero además, este título de la canción, como le mencionaba al principio, es Embarazo y preparación para el parto. Entendiendo que no solamente es el gran día del que vamos a hablar hoy, sino también de todo el proceso de gestación. Y en este contexto de pandemia, y más arriba lo consultaban, surgen dudas con respecto a los exámenes y a los controles prenatales. ¿Es necesario efectivamente ir a todos mis controles prenatales? ¿Puedo obviar algunos? ¿Cuál sería el proceso más adecuado a seguir en tiempos de COVID-19? Obviamente cuidando la salud de la mamá y de la guagua. Claro. Mira, en cuanto a controles, yo creo que podemos diferenciar dos cosas. Uno, el control que uno hace en la consulta, ¿cierto? Que se llama control prenatal. Y lo otro es el control que uno hace ecográfico, ¿ya? Que es otra cosa, ¿ya? Y que el control ecográfico tiene por misión en el fondo de poder predecir algunas enfermedades o algunas malformaciones que puede tener el Complicación. recién nacido, algunas complicaciones que se pueden dar dentro del embarazo. Entonces, tenemos de esos controles ecográficos, los controles ecográficos realmente sí, yo creo que son muy necesarios hacerlos en forma presencial. Bueno, no se puede hacer no Sí, presencial, pero ¿cuáles son los importantes? Primero, la ecografía que se hace entre las 11 y 14 semanas, que es una ecografía que eminentemente lo que ve son marcadores para unas enfermedades que se llaman aneuploidías. Y las ahí están las trisomías, aneuploidías, ¿verdad?
Claro, las aneuploidías son las alteraciones en el número de los cromosomas, de las cuales la más frecuente de todas es la trisomía del cromosoma 21, ¿cierto? O síndrome de Down, que es una alteración en el número, y por eso se llama trisomía, porque en el par 21, todos los cromosomas vienen de a pares, en vez de ser 2, son 3. Esa es la trisomía del cromosoma 21. Pero en el fondo hay muchas otras trisomías que vienen en frecuencia después del síndrome de Down, que es la trisomía del cromosoma 18, del 13, del 9, etc. Ahora, cuando uno hace una ecografía, siempre está hablando al final de síndrome de Down, pero cuando tú le bajas el riesgo al síndrome de Down o a la trisomía 21, le estás bajando el riesgo al resto también, ¿ya? Pero como es la más frecuente, tú siempre hablas de eso. Entonces esa ecografía es importante porque tú vas a ver eso, vas a ver estos marcadores que de acuerdo al estado en que estén dentro del feto, tú vas a decir, bueno, esta madre tiene un riesgo mayor al basal o menor al basal con que ella entró a la ecografía, ¿ya? Toda madre tiene un riesgo basal de acuerdo a su edad y ese riesgo basal va aumentando. Aumenta mucho después de los 40 años. Entonces, cuando tú haces la ecografía, esa paciente ya entra a la ecografía con un riesgo X. Por ejemplo, 25 años, esa paciente va a entrar con un riesgo de 1 en 1200 a hacerse la ecografía. Pero una paciente de 40 años va a entrar con un riesgo de 1 en 90. Wow. Así aumenta, ¿ya? Pero cuando tú haces la ecografía, de acuerdo a distintos cálculos que ya están establecidos en el computador, ¿cierto? En ciertas ecuaciones, tú vas a ver si ese riesgo va a ser mayor o va a ser menor. En la mayoría de las veces es menor, porque en realidad el mayor porcentaje, afortunadamente, ¿cierto?, de los embarazos son normales. Por lo tanto, va a haber un porcentaje pequeño en que tú vas a tener este riesgo aumentado. Tomando algunas preguntas precisamente relacionadas con la ecografía y en tiempos de pandemia. ¿Las mamás hoy día pueden entrar con un acompañante a su ecografía? Sí, lamentablemente no estamos dejando entrar a los acompañantes ahora. Ya llevamos 2 semanas en que no dejamos entrar a los acompañantes. Y no solo las ecografías, sino que las consultas también. Perfecto. Ahí respondemos entonces las dudas. Sí, sí. Quedamos entonces que estará el Bueno, screening o la ecografía a las 11 semanas aproximadamente. entre 11 y 14 semanas, idealmente hacerlo alrededor de las 13. ¿Ya? Lo otro que se ve en esa ecografía es lo que se llama el Doppler de las arterias uterinas. ¿Ya? Las arterias uterinas no son de la guagua, son de la mamá, son 2 arterias que entran a cada lado del útero, izquierdo y derecho, y son las arterias que irrigan todo el útero. Por lo tanto, esa es la sangre que le llega a la guagua. Entonces lo que tú haces con el Doppler es ver con qué facilidad está pasando la sangre a través de estas arterias uterinas. Lo normal, cuando la persona no está embarazada, es que la sangre pase con mucha resistencia a través de la arteria, porque las arterias tienen esa característica de tener una resistencia del paso de sangre muy alta al revés de las venas, en que la sangre pasa muy fluidamente, muy fácil. Entonces, cuando el embrión, o sea, el huevito se mete dentro del útero, lo que hace es empezar a invadir todos estos vasos sanguíneos que va encontrando a su paso y va eliminando su capa muscular. ¿Qué es lo que hace eso? Transforma este territorio de arteria uterina que era de alta resistencia en un territorio de baja resistencia. Y lo que tú mides con el Doppler es que si se ha producido ese cambio o no. Entonces, ¿qué es lo importante de eso? Que si tú ves que ese cambio no se ha producido y tú mantienes una resistencia alta, esa mujer tú sabes que va a tener un riesgo elevado de hacer preeclampsia, que es la hipertensión arterial del embarazo. ¿Ya? Pero además también va a tener un riesgo elevado de hacer una restricción de crecimiento, o sea que su bobita no crezca adecuadamente, porque efectivamente la sangre no está pasando en forma adecuada. Si tú tienes el caso contrario, en que ese Doppler sale normal, esos riesgos bajan mucho, mucho. Estos riesgos siempre son con embarazos menos de 34 semanas. Cuando tú hablas de riesgo aumentado de preeclampsia, si tú tienes un Doppler normal, tú estás sabiendo que esa persona tiene un riesgo disminuido de preeclampsia antes de las 34 semanas. Entonces, eso es todo lo que tú ves en TAECO de 11-14 y por eso es tan importante en realidad hacerlo, ¿ya?
Después tenemos la siguiente ecografía, que probablemente sea la más importante de todas, ¿ya? Siempre cuando se hacen los cursos de ecografía y se le pregunta a los alumnos, ¿cuál cree usted que es el examen más importante de hacer durante todo el embarazo? Si uno tuviera los recursos para hacer solamente una ecografía en todo el embarazo, probablemente esta es la más importante. Y es una ecografía que es muy importante, que se hace alrededor de las 22 a 24 semanas, porque tú puedes ver toda la anatomía de este feto. Le puedes ver, por ejemplo, el labio superior, que no tenga labio leporino. Le puedes ver que venga el corazón bien formado, que venga su cerebro formado. Le puedes ver los dedos de las manos, de los pies. En el fondo, es una ecografía eminentemente anatómica. O sea, ves toda la anatomía de esta guaguita. En esa ecografía tú ves nuevamente algunos marcadores, nuevamente de alteraciones cromosómicas, como el hueso nasal, por ejemplo, el pliegue nucal y otras cosas. Y se hace un segundo Doppler de arterias uterinas para nuevamente descartar el riesgo de preeclampsia y de restricción de crecimiento. Esos son los dos Doppler que se hacen. Siempre la mamá han escuchado hablar que le van a hacer la ecografía del Doppler. Y el Doppler es nada más que eso, ver cómo está el flujo pasando a través de estas arterias uterinas. Por lo tanto, esas dos ecografías son muy importantes y la segunda probablemente, como te decía, la más importante de todas. Y después se hacen dos ecografías más, que una es alrededor de las 29 semanas y otra alrededor de las 35, en que tú las haces para hacerle una curva de crecimiento. Esas ecografías son para ver peso. Tú haces mediciones de distintas partes del feto, se hace biometría, que se llama, que es de la cabeza, del abdomen, del fémur. Todo eso se integra en una fórmula que tiene el computador ya hecha, y tú con eso puedes saber más o menos, con algún margen de error no muy grande, cuánto está pesando en ese momento. Y en ese momento tú aplicas unas cosas que se llaman percentiles. Los percentiles es una medida estadística que es parecido a lo que es la curva de Gauss, ¿cierto? En que tú tienes la mayoría de los fetos en el percentil 50 y de ahí se van escapando hacia el percentil 10, el percentil 90. Bajo percentil 10 es una guaguita que es anormalmente chica, sobre percentil 90 es una guagua que es anormalmente grande. Y en esos casos, doctor, disculpe, porque más arriba preguntaba, por eso lo interrumpo, que una mamá hablaba que estaba su guaguita o la consideraban grande y que eventualmente le habían dicho que tenían que programarle una cesárea antes de las 40 semanas, pero su temor tenía que ver con las defensas de su guagua, de que naciera con menos defensa. ¿Qué tan así puede ser? Mira, cuando tú programas una cesárea, tú tienes que programarla sobre las 38 semanas. ¿Ya? Bueno, hay casos, por supuesto, justificados en que tú tienes que programar antes la cesárea por X motivo, porque esa guagua puede estar en riesgo y tú puedes pensar que a lo mejor le va a pasar algo dentro de su guatita y tienes que sacarla antes. Pero lo normal es que tú saques la guaguita sobre las 38 semanas. ¿Y por qué sobre 38 semanas? Porque 38 semanas tú consideras que la madurez de esa guagua está completa, que no tiene que ver en realidad con las defensas de la guagua. Las defensas, esa guaguita las va a adquirir preferentemente a través de la lactancia los primeros días. Porque los primeros días no hay leche todavía, existe un líquido que se llama calostro, pero ese calostro es muy rico en inmunoglobulinas de tipo A. Y estas inmunoglobulinas de tipo A son principalmente inmunoglobulinas que tienen que ver con la defensa del tracto respiratorio. Por lo tanto, ese es el momento en que la mamá le está pasando en realidad las defensas a su guagua. No tiene que ver con que la guagua la saquen antes o después. Que la saquen antes o después va a tener que ver un poco con la parte de prematurez o no. Y por eso es que tiene que ser después de las 38 semanas, porque ahí ya consideras que no es prematura esa guaguita. Doctor, y con respecto a las que están bajo percentil, nos pregunta, hace 3 semanas tenía percentil 25 y ayer tenía percentil 10. ¿En qué afecta eso a mi bebé? Mira, ahí hay que tener ojo en realidad. Si estaba en percentil 25 estaba normal, ¿ya? Si después de un tiempo la guaguita ahora está en percentil 10, bueno, ahí hay varias situaciones que pueden ocurrir. Una es que haya el margen de error, ¿cierto? Que yo estaba hablando, que
que podría ser, y a lo mejor habría que repetir, a ver si en realidad es realmente percentil 10, a lo mejor está un poquito más alto en percentil. Pero si es así, claro, una guagua que baja de percentil 25, percentil 10, tú puedes pensar que si más adelante le hace otra ecografía, va a haber bajado más allá de percentil 10 y ya no va a estar normal. Entonces ahí uno tiene que ir viendo en qué momento sacar esa guaguita mejor. Porque ahí es la situación en que yo decía, en que a veces no puedes esperar hasta las 38 semanas y a lo mejor hay que sacarlo antes, porque tú estás pensando que esa guagua va a estar mejor afuera que adentro, ¿ya? Y afuera va a crecer adecuadamente mucho mejor que lo que está creciendo adentro, porque por algo está bajando de percentil. Y ahí, bueno, hay algunos exámenes que se hacen como para ir cuidando esta guagua que esté bien, y tú puedes hacer esto a través del Doppler, nuevamente el Doppler, pero aquí es un Doppler distinto al de las arterias uterinas. Aquí tú haces un Doppler de arterias del feto. Entonces haces el Doppler de la arteria umbilical y de la arteria cerebral media, y con eso tú vas viendo si esa guagua está bien oxigenada o no. Porque a veces tú puedes tener guaguas chicas, pero porque son genéticamente chicas nomás. Claro. Claro, y tú le haces el Doppler está normal, el líquido amniótico está normal, y está todo normal. La genética hace lo suyo, claramente. Claro, y esas son las guaguitas que nosotros llamamos los chicos sanos, ¿ya? Porque son chicos pero están sanos. Perfecto. Entonces ahí hay que ir jugando con eso en realidad. Doctor, lo interrumpí justo cuando estaba hablando de la ecografía. Mencionaba las dos últimas. Si podemos retomar. Sí, esa dos, entonces estábamos hablando de lo que es el peso, cómo estás calculando tú el peso fetal. Se hace a través, como te decía, de la biometría, le miden los distintos segmentos y tú le estableces un peso. A las 29 semanas y nuevamente a las 35. Tú puedes con eso hacer una curva de crecimiento fetal y tú puedes estimar también cuánto podría llegar a pesar esa guaguita. Ahora, con respuesta a la pregunta que hicieron acerca de esta guagua que estaba muy grande, el que sea grande o no muy grande y vaya a pasar o no vaya a pasar, es un término que es muy relativo. ¿Ya? La proporcionalidad entre la cabeza del feto y la pelvis de la madre es muy relativo, porque tú puedes tener un feto que a lo mejor es grande, pero tener una madre que también es muy grande, claro, y ese feto probablemente va a pasar y no va a tener ningún problema, o al revés, tener un feto relativamente chiquitito, pero la madre también es muy chica, con una pelvis muy estrecha, y a lo mejor aunque el feto no sea tan grande, vas a terminar en una cesárea igual, porque esa cabeza no se va a encajar, no se va a meter y no va a avanzar jamás el trabajo de parto. Entonces eso es un término relativo. Ahora, en ecografía, ¿cuándo tú dices que una madre tiene que tener cesárea de todas maneras? Cuando el peso estimado es mayor de 4,5 kilos. Sobre 4,5 kilos tú dices, esa guagua es cesárea sí o sí. Doctor, y con respecto a la posición, obviamente también hay guaguitas que están podálicas y también hay indicación de cesárea. ¿En qué momento del embarazo las guaguas se ponen de cabeza? ¿Se posicionan para eventualmente un parto normal? Mira, eso es relativo, pero en general, cuando tú tienes un embarazo de sobre, yo te diría, 34 o 35 semanas, y este fetito está en podálica, ya es muy difícil que se vaya a dar vuelta. Obviamente que hay casos y casos, y yo he tenido casos que le hemos programado cesárea, 38 semanas por podálica, y uno la opera y estaba con la cabeza y se había dado vuelta en ese momento. O sea, puede pasar eso. Pero normalmente, entre 34 y 35, si no se da vuelta, ya no se dio vuelta. ¿Ya? Y tú sabes que la posición del feto tiene que ver con la comodidad que el feto tiene adentro. O sea, ¿por qué se da vuelta una guagua dentro del útero? ¿Cómo sabe que tiene que salir con la cabeza hacia abajo? Y eso es por la forma que tiene el útero. El útero tiene una forma como de pera, ¿cierto? Que sí, es más ancho arriba y es más angosto abajo. Cuando el fetito es chico, tiene una cabeza gigante en relación a su cuerpo. ¿Ya? Los fetos son muy desproporcionados, tienen cabezas muy, muy grandes. Entonces ubican este polo cefálico más grande de su cuerpo en la parte más ancha del útero.
Y a medida que va creciendo mucho más la parte podálica, porque está toda la parte del potito y sus piernas, que generalmente están como entrecruzadas, a lo Buda, y empieza a adquirir mucho volumen esa parte. Y en ese momento esta bobita se empieza a dar vuelta porque ya no encuentra una comodidad adecuada como para permanecer en esa posición, y se da vuelta y pone su cabeza hacia abajo, y esta parte más voluminosa la pone en la parte de arriba del útero. Esa es la razón por la que las guaguas se dan vuelta, una razón absolutamente física, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes una guagua que no se ha dado vuelta, tú tienes que pensar que igual hay alguna razón por la que no se dio vuelta, y hay razones especiales para esto, por ejemplo, malformaciones uterinas, ¿cierto? Circulares de cordón, a veces el cordón está enrollado en el cuello y no permite que esta bobita se dé vuelta, y hay otras razones que también podrían estar ahí ayudando a que la guagua no se dé vuelta. Doctor, otra pregunta que tiene que ver también con cuidados prenatales. Se sabe que sobre la semana 28 se recomienda la vacuna contra el coqueluche, ¿verdad? Y bueno, durante el invierno el tema de la influenza. ¿Hay alguna otra vacuna adicional para la embarazada? No, esas son las dos vacunas. La del coqueluche es siempre, ¿cierto? Alrededor de las 28 semanas, la verdad que igual se puede poner antes de las 28 semanas. Y la vacuna del coqueluche o tos convulsiva, básicamente es para proteger al recién nacido, no a la madre. Porque cuando tú pones la vacuna del coqueluche, tú estás produciendo anticuerpos que van a pasar la placenta y van a pasar hacia este recién nacido. O sea, al feto en realidad. Y cuando nazca esta bobita, van a ser con estos anticuerpos. ¿Y por qué es importante? La tos convulsiva es una enfermedad que es grave en el recién nacido. De hecho, los recién nacidos pueden morir por la tos convulsiva. Y de hecho, la campaña de coqueluche se produjo porque hubo muertes de recién nacidos por coqueluche. Entonces, tú la estás protegiendo porque a la edad en que se coloca la primera vez la vacuna de la tos convulsiva son los 2 meses de edad. Por lo tanto, entre que nace y los 2 meses, esa guagua está desprotegida. Y con esto tú logras proteger a este recién nacido contra la tos convulsiva que es tan grave para su edad. Y la otra vacuna entonces es la influenza, pero esa es básicamente para la madre, ¿cierto? Para proteger a la madre, y que se pone, bueno, en todos los inviernos, ¿cierto? Desde hace ya algún tiempo. Doctor, y para darle respuesta a una mamá que nos preguntaba, ninguna de las dos requiere orden médica pensando en que está dentro del Programa Nacional de Inmunización, ¿verdad? Bastaría en el fondo con el carnet de embarazo. Bastaría con el carnet de embarazo, y además, lo otro importante es que es gratis. Y es gratis tanto en el sistema público como en el sistema privado. O sea, la paciente, a donde vaya, al vacunatorio que vaya, esa vacuna debiera ser gratis para ella. Perfecto. Doctor, bueno, en virtud del tiempo, quiero hacerle otra pregunta que seguramente muchas mamás, y asumo que también las primerizas y los papás primerizos deben tener esta interrogante. Dejando de lado los partos programados, y nos vamos a ir a los partos espontáneos. Espontáneos. ¿Desde qué momento podemos hablar de embarazo de término y cuáles son las contracciones que efectivamente son motivo de acercarme a la clínica? Entendiendo que también hay contracciones falsas, claro. Exacto. ¿Cuándo llegó el momento? Mira, a ver, la definición de parto de término por la OMS es el parto que ocurre después de las 37 semanas. Por lo tanto, si una bobita nace a las 37 semanas, se considera un parto de término y no se considera un parto prematuro. ¿Ya? Empezando por eso. Lo más normal es que el parto ocurra entre las 38 y las 42 semanas. ¿Ya? Ahora, ¿en qué se debe fijar la mamá para saber si se tiene que ir a la clínica o no se tiene que ir a la clínica? Lo principal, como decías tú, es el tema del trabajo de parto, porque es lo más frecuente que le va a ocurrir. Y trabajo de parto implica contracciones. Ahora, contracciones, efectivamente, durante todo el embarazo se pueden producir estas contracciones, y son las contracciones que ya la mayoría de las mamás las conoce porque se meten a Google y empiezan a leer, y casi todas ya conocen su nombre, que son las contracciones de Braxton Hicks. Al principio uno se queda como así, diciendo, ¿y cómo sabe esto esta paciente? Pero, claro, pero luego ya uno cachó que efectivamente ya entonces empiezan a leer mucho y empiezan a conocer en realidad el nombre de las cosas médicas.
Y ya la mayoría conoce esto de las contracciones de Braxton Hicks. Bueno, las contracciones de Braxton Hicks son contracciones que se producen durante el embarazo, pero son contracciones que no producen absolutamente ningún problema. Algunas en realidad podrían llegar a ser hasta un poco dolorosas o molestas, pero esas contracciones no le va a producir un parto prematuro, porque son contracciones que se producen en el medio del útero y empujan el útero hacia adentro. Al revés de las contracciones de trabajo de parto, que son contracciones muy coordinadas, ¿cierto? En que empieza primero la contracción en el fondo del útero y de ahí se empieza a propagar esta contracción hacia abajo. ¿Y por qué hace eso el útero? Porque de esa manera el útero está empujando a esta guagüita. Porque esa es la función de las contracciones, empujar, empujar, empujar hasta que salga. Entonces las contracciones ya que son complicadas y que ya, claro, que son verdaderas y que ya tendría que empezar a poner ojo, es esta contracción que ella va a sentir, que se le produce en el fondo del útero y que luego se va hacia abajo y que finalmente la guata completa está dura. Porque hay veces durante el embarazo que estas contracciones son medias desordenadas y puede tener como contracciones por un lado y otra parte del útero está blanda, entonces son muy desordenadas y esas no tienen en realidad ninguna importancia. Entonces cuando siente este tipo de contracciones, tiene que fijarse en el tiempo de la contracción, porque también las contracciones tienen un tiempo limitado, no es que la mamá diga, me tengo que ir con contracciones porque estoy todo el día con la guata dura. No, la contracción tiene un inicio, tiene un máximo y tiene un final. Y eso puede durar entre un minuto y medio. Y lo otro que va a sentir con esta contracción la mamá es la presión que hace la cabeza sobre la pelvis. Porque como te decía, esta contracción lo que está haciendo es empujar esta bobita, por lo tanto, la cabeza se está metiendo ahí y la mamá siente esa presión. Entonces, cuando sienta una contracción como esto yo, si hay pacientes mías escuchándome, me van a saber que yo les cuento esto todas las veces, ¿cierto? Que empiezo a contarles acerca de las contracciones. Cuando sienten esta contracción, que puede ser incluso con dolor, con molestia, con sensación de peso, eso no quiere decir nada, porque en realidad necesita muchas de estas contracciones para que nazca la guagua. Entonces, ¿en qué momento se tiene que ya preocupar? Cuando empiecen a venir muy seguidas, porque al principio puede tener 2, 3, 4 en el... Creo que no te entiendo. Y eso hace que tenga que pescar un reloj y empezar a contarlas. Y las contracciones tienen que ser 3 contracciones cada 10 minutos, pero repetidas durante toda una hora. Ahora, ¿por qué esto? Porque a veces hay falso inicio de trabajo parto en que la mamá siente 3 o 4 contracciones en 10 minutos y dice, listo, vámonos. Y después pasa media hora y no pasa nada. Y se acabaron las contracciones. Y eso es lo típico que ocurre a veces con pacientes que no saben muy bien esto y van una y otra vez a la clínica y las mandan para la casa. Sí. Me pasó con el primero. Entonces hay que tener eso muy claro. ¿Ya? Doctor, la otra... ¿Sí? Sí, le iba a preguntar... No, dígame nomás. Sí, porque hay otra situación en que también esta mamá ya tendría que estar preparándose para irse, y es cuando se le rompen las membranas. ¿Ya? Que para que la gente lo sepa, ocurre solamente en un 10% de los embarazos a término. Por lo tanto, no es una cosa tan frecuente. Ahora, en las películas ocurre 100%. Sí. Y por eso es que las mamás creen que probablemente rotura de bolsa va a ocurrir siempre. Pero la verdad que no es así. Pero para la mamá, cuando se rompe la bolsa, va a ser, o la fuente, o las membranas, tiene todos esos nombres, va a ser muy característico porque se va a mojar entera. En realidad va a botar mucho líquido. Es como que se está haciendo el vino, no puede retener eso. Y en ese momento también debiera irse a la clínica. Ahora, no es necesario que se vaya inmediatamente. Puede esperar incluso, porque cuando se rompe la bolsa, eso induce a que tenga contracciones. Por lo tanto, puede esperar a empezar a tener estas contracciones e irse cuando ya tenga algunas contracciones. ¿Ya? Perfecto. Y lo otro es lo del tapón mucoso, que probablemente mucha gente también tiene alguna confusión con lo del tapón mucoso. El tapón mucoso es esta mucosidad que está en el cuello del útero y que se empieza a caer cuando este cuello empieza a modificarse. Se puede dilatar un poco, se puede ablandar y pierde sostén esta mucosidad y se cae.
Y muchas veces eso viene incluso hasta con sangre, pero es absolutamente normal. Y el tapón mucoso no tiene ninguna relación con la proximidad del parto. Por lo tanto, la importancia de saberlo del tapón mucoso es saber que no tiene ninguna importancia. Por lo tanto, Perfecto. si pierde el tapón mucoso, puede tener su parto una semana después Claro, y no no es hay ningún decidor de problema. que estamos entrando en Exacto. trabajo de parto. Doctor, en virtud del tiempo quiero tomar algunas preguntas que nos han estado llegando. Dice, ¿Ya? en mi segundo embarazo, el primer parto fue a través de cesárea, ¿el segundo podría ser parto normal? Perfectamente, sí. Sí, está absolutamente demostrado que no hay riesgo en realidad cuando tú tienes una cesárea previa y después tienes un parto normal en el siguiente embarazo. Hay algunas situaciones sí, distintas, por ejemplo, no puedes hacer una inducción en ese caso. Siempre tienes que esperar que ese trabajo de parto Ser empiece en forma espontáneo. espontánea, ¿cierto? Podría haber algunas situaciones en que tú tuvieras, qué sé yo, una cabeza muy metida, tú ves que ya el cuello está como con 2 centímetros, pero todavía no parte, y en ese caso, cuando esas condiciones son muy, muy favorables, muy buenas, tú podrías hacer algo ahí, una inducción con poca oxitocina o una conducción en realidad de ese trabajo de parto, y se podría lograr un parto perfectamente normal. En general en la clínica tenemos muchos casos de cesáreas anteriores que en su siguiente embarazo han tenido parto normal. Ahora, cuando esa persona tiene 2 cesáreas anteriores, ya la tercera ya no puede ser parto normal Parto. y ahí sí la indicación es cesárea electiva. Doctor, nos preguntan más arriba si los ejercicios de piso pélvico permitirían o ayudarían a tener un buen trabajo de parto. Mira, los ejercicios de piso pélvico yo creo que sí son buenos, principalmente cuando tú tienes una muy buena kinesióloga de piso pélvico, ¿ya? Y efectivamente podrían ayudar mucho a la musculatura, ¿cierto? Y además también podrían ayudar mucho a que una vez que tenga su guaguita esta persona, no quede con esta musculatura muy a mal traer en realidad. Por lo tanto, estos ejercicios de piso pélvico te preparan un poco para el parto, pero también te preparan para el momento que viene después del parto. Y una vez que ya se tiene la guagua, yo te diría que a los 20, 30 días esa persona debiera también hacer ejercicio de piso pélvico. Perfecto. Doctor, otra consulta que la leí anteriormente y tiene que ver con uno de los síntomas más típicos del embarazo en el último trimestre, cuando se hinchan las piernas e incluso se llegan a deformar los pies. Mm. ¿Qué podría hacer la mamá en ese sentido y a qué se debe este síntoma, cuadro? Sí, mira, es un signo que es bastante inespecífico y a la mayoría de las madres se le hinchan los pies en realidad durante el embarazo, ¿ya? Pero de repente hay que tener un poco de ojo también con eso, porque el edema se llama a esta retención de líquido que se produce, también podría estar condicionado por un síndrome hipertensivo. El síndrome hipertensivo del embarazo, que es la preeclampsia, también te puede producir edema, pero no por eso vamos a pensar que todas las pacientes que tienen edema van a tener preeclampsia. Entonces, siempre que hay un edema importante, tú tienes que investigar si esa paciente está haciendo una preeclampsia o no está haciendo una preeclampsia. Y hay, bueno, distintas maneras de saberlo. Uno es efectivamente tomando la presión arterial, que es algo que se debe hacer durante todos los controles de embarazo, ¿cierto? Haciendo algunos exámenes, tú puedes ver cuánta proteína está botando en la orina y dependiendo del nivel de proteína, tú vas a saber si el paciente es más probable que tenga una preeclampsia o no, o es simplemente algo propio del embarazo y nada más. Ahora, ¿por qué se produce el edema en las embarazadas? El cuerpo humano es algo que es realmente fantástico y el cuerpo humano en la mujer es más fantástico todavía durante el embarazo. Porque todo lo que ocurre en el embarazo, todas las molestias que pueda tener, son para que el embarazo sea normal y para que el momento del parto también sea normal. Cuando tú tienes un parto o una cesárea, en realidad aquí da lo mismo, hay una pérdida sanguínea importante. Se pierde mucha sangre y se pierde mucha sangre sobre todo cuando tú sacas la placenta. La placenta es una esponja que está llena de sangre y tú sacas esa esponja llena de sangre, que es sangre de la mamá. Por lo tanto, hay una pérdida sanguínea importante.
Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo humano en ese momento? ¿Y para qué sirve este líquido que está en el extracelular? Este líquido sirve para cuando la pérdida sanguínea es más allá de lo normal y empieza a bajar la presión, se produce todo un mecanismo de compensación que hace que este líquido entre al intravascular, este líquido que estaba afuera, ¿cierto?, del extravascular, entre adentro del vaso sanguíneo y pueda mantener las presiones arteriales dentro de ciertos rangos y que esta mamá no caiga en un choque hipovolémico, por ejemplo. Entonces, para eso sirve todo este líquido que donde más se nota, generalmente es en los pies y en las manos, pero que la madre lo tiene en todo su cuerpo. En todo el cuerpo tiene retención de líquido. Perfecto. Doctor, otra pregunta que salía más arriba, si eventualmente es recomendable el uso de faja después de una cesárea. Sí, después de una cesárea, absolutamente. Absolutamente. La faja es importante porque te mantiene contenida la herida y esa persona va a tener menos dolor y se va a sentir más segura para reírse, para toser, para caminar, para levantarse, para todo eso, porque va a tener contenida la herida con la faja. Pero eso dura más o menos como 15 días. Después de eso ya la faja no es necesaria. Muchas mamás quieren usar la faja como para remodelar su figura. Y la verdad que eso es así solamente durante el tiempo que están usando la faja. Porque una vez que se la sacan, todo vuelve a la realidad, ¿cierto? Y la faja, tanto después de los 15 días post cesárea como en los partos no es necesaria la faja. ¿Y por qué? Porque cuando la persona usa la faja, y sobre todo si la usa muy apretada, tiene sus músculos absolutamente en reposo. Esos músculos no están haciendo ningún esfuerzo de ningún tipo. En cambio, cuando la persona está sin faja, en cualquier movimiento que haga, de agacharse, de levantarse, cualquier cosa, va a estar contrayendo esa musculatura y esa musculatura se va a recuperar mucho más rápido que lo puede hacer si esa persona usa faja. Por lo tanto, la faja recomendable solamente los primeros 15 días después de una cesárea y nada más. Y lo otro importante, que yo siempre esto lo veo con mis pacientes, que la faja siempre, todo el mundo le dice a la mamá cuándo usar la faja. Entonces de repente entra alguien a la pieza y le dice, tienes que usar la faja para dormir. Después entra otra persona a la pieza y le dice, tienes que sacarte la faja para dormir. Y la verdad que la faja, la mamá es la que decide cuándo usarla, porque la faja en el fondo es para su comodidad, nada más. No tiene ninguna otra función, es para su comodidad. Por lo tanto, ella decide cuándo usarla, cuándo no usarla. Ella decide si duerme con ella o no duerme con ella. Pero nadie ahí le puede decir cuándo usarla porque ella lo decide. Perfecto. Incluso puede decidir no usarla nunca. Claro, finalmente es claro. ella la que tiene las sensaciones y la que puede tomar la mejor decisión. Exactamente.